Bienvenidos, mi nombre es Mayra Fernanda Rodríguez Torrado, estudiante de la Universidad de Pamplona del programa de licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación. A continuación daré a conocer la propuesta pedagógica diseñada en el curso de gramática aplicada titulada Proyección de una mirada gramatical para el desarrollo de la competencia lingüística. Como introducción de la propuesta pedagógica, tenemos el uso correcto de las reglas gramaticales para una mejor expresión oral, escrita, producción textual, que el estudiante conozca el papel importante de la entonación en el lenguaje hablado. Teniendo estos aspectos va a facilitar el proceso de comprensión del mensaje, conocer su finalidad comunicativa. Además, un conocimiento sobre el tema de acentuación, identificar la mayor intensidad con la que se pronuncia la palabra, marcando de esta manera el acento gráfico. Al reunir cada uno de los aspectos mencionados, vamos a formar en el estudiante esa calidad del lenguaje, que el estudiante lo utilice de manera adecuada. Como justificación, las personas constantemente necesitan comunicarse y lo hacen a través de la innovación de la tecnología. El docente, utilizando estas herramientas pedagógicas, estas herramientas didácticas, tecnológicas, va a llegar a los estudiantes de una manera innovadora y creativa, donde el estudiante reflexione acerca de la importancia del acento y la tilde. Qué importante es escribir bien, hacer buen uso del lenguaje. De esta manera se va a generar una formación en cultura gramatical. El objetivo general de la propuesta es diseñar una propuesta lúdico-pedagógica a partir de imágenes interactivas que permitan el desarrollo de la competencia lingüística. Como objetivos específicos, implementar tips ortográficos para el refuerzo de reglas gramaticales, proyectar videos para potenciar categorías gramaticales, aplicar plataformas virtuales para promover el uso correcto de las reglas gramaticales. Necesitamos docentes innovadores y creativos, generadores de ambientes de aprendizajes. Al iniciar la propuesta, se desarrolló una lectura con un conocimiento, una revisión gramatical de un artículo bastante interesante que permitió la observación, el análisis, la reflexión, la autoevaluación y conocer la importancia de la lengua y su buen funcionamiento. Y se ve la necesidad de crear, de diseñar una propuesta didáctica para el buen uso de las reglas gramaticales. Una frase del autor Jacques Delige: el arte de escribir consiste en el arte de interesar. Cuando la persona utiliza buenas palabras, maneja un estilo adecuado, maneja acentos, maneja tildes, ese escrito se va a poder entender, se va a poder comprender y vamos a ver el arte de la palabra involucrado, lo que le va a permitir al lector hacer una lectura interesante. De esta manera se hace necesario implementar una estrategia pedagógica que potencie esa habilidad de escribir correctamente, de estar pendiente de la entonación de las palabras, de su escritura. Y los estudiantes deben formarse en competencias con habilidades lectoras, con habilidades de producción textual, para que se domine y se adquiera esas reglas ortográficas que van a permitir el buen desarrollo del lenguaje y su adquisición. Es por ello que el docente debe conocer, interiorizar el diseño curricular del área. Aquí se encuentra un ejemplo de las temáticas del grado tercero, porque la propuesta va diseñada al fortalecimiento del buen uso de las reglas gramaticales en este grado. Encontramos temáticas en el primer periodo a reforzar, a ver cómo lo es la ortografía, el uso de la M antes de la P y la B, uso de la tilde, uso de la G y la J, uso de la Y y la LY.
uso de la C, la S y la Z, la oración, oraciones afirmativas, negativas, dubitativas y exclamativas, el artículo, género y número del artículo, clases de artículos, definidos, indefinidos, la sílaba, palabras según el número de sílabas, sílabas átonas, sílabas tónicas, agudas y graves, lectura de textos, lecturas de comprensión lectora. En el segundo periodo encontramos categorías gramaticales como el acento de palabras graves, sustantivos colectivos, verbo, adjetivo, ortografía, signos de puntuación, uso de signos de admiración e interrogación, palabras compuestas, interpretación textual, figuras literarias, símil, personificación, hipérbole, repetición, hablar y escuchar, hábitos del buen hablante, hablar y escuchar, comunicación verbal. Esta propuesta está basada en los referentes de calidad. Los referentes de calidad son documentos que permiten un acompañamiento y un apoyo al docente en la ejecución de las clases. Documentos a tener en cuenta en la propuesta pedagógica son los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencia, orientaciones pedagógicas, los derechos básicos de aprendizaje en lengua castellana, documentos que tenemos en cuenta para la ejecución de la propuesta. Nos va a permitir un análisis de la lengua, de su buen uso y nos enfoca en el valor normativo que se le debe generar. Ese proceso de la lengua y su adquisición se logra gracias a la interacción, a la comunicación, a ese conocimiento teórico de conocer la estructura, las reglas, las categorías, y que se evidencia en la práctica y las exigencias del contexto en cada una de las situaciones que presenta. Esta propuesta permite el fortalecimiento de la competencia comunicativa en varios aspectos, en el aspecto lector, en el aspecto escritor, una profundización en las categorías gramaticales. Cassany expresa que las reglas que permiten construir textos son la adecuación, la coherencia, la cohesión y la corrección gramatical. Es importante utilizar un análisis, una reflexión, saber de qué se trata el texto y tener una mirada integradora que reúna esos aspectos y así darle ese sentido comunicativo al texto. Conocer las categorías gramaticales, el uso correcto de las reglas gramaticales, de las categorías sintácticas para el desarrollo de la competencia comunicativa. En los estándares básicos de competencia en lenguaje es necesario una revisión, socialización, corrección de aspectos gramaticales que vayan relacionados con la concordancia, con los tiempos verbales, pronombres, ortografía, acentuación, mayúsculas y signos de puntuación. Reuniendo cada uno de estos elementos y teniéndolos en cuenta, vamos a generar una mirada gramatical y el estudiante se va a educar lingüísticamente, con una óptica discursiva atendiendo a las exigencias del texto, a cada una de las situaciones que el diario vivir le permite. Y se orientan esos procesos de significación y comunicación. Además, enfocado también en el seguimiento de esas orientaciones pedagógicas que va a permitir ese desarrollo, ese logro alcanzar de las competencias. Entonces, cuando trabajamos las orientaciones pedagógicas, seguimos esa ruta de las actividades en el cual tenemos en cuenta generar un aprendizaje significativo bajo la práctica, bajo el descubrimiento, la exploración, creando esos ambientes significativos. En ese ambiente significativo se debe enriquecer el proceso lector, escritor, comprensión e interpretación de textos. El docente necesita formarse, actualizarse en experiencias enriquecedoras, al igual que el estudiante. Debe propiciar actividades que permitan el desarrollo de habilidades y destrezas lingüísticas.
Otorga al texto una estructura, una organización, una precisión y un entendimiento. En los derechos básicos de aprendizaje de lengua castellana en grado tercero, el estudiante debe involucrar en sus escritos una organización, un propósito comunicativo. ¿Cuál es la intención del texto? ¿Qué nos quiere decir? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la idea? Que se vea ese mensaje destinatario. Además, unas relaciones coherentes, una participación en el ambiente lector, un conocimiento de categorías gramaticales que potencien la fluidez y la comprensión de lo leído. En esta propuesta se diseñó un cronograma de actividades utilizando una plataforma muy conocida como lo es el WhatsApp, con un objetivo y una descripción de la actividad. Los objetivos planteados invitan a la sensibilización del buen uso de la ortografía en la producción textual, a compartir imágenes sobre la acentuación generando reflexión y el mejoramiento continuo en la escritura. Se elaboraron tips ortográficos para compartir el buen uso de las reglas gramaticales y ejercicios de acentos. También la retroalimentación a través de videos. En la propuesta se presenta un material dinámico, interactivo e innovador. Encontramos la aventura en la ortografía. ¿Qué es el acento? ¿Qué es la tilde? Conocer esas definiciones, qué son estas temáticas, qué permiten, cuál es su importancia. Y encontramos también los tips ortográficos, que es el acento diacrítico, y cada uno de los tips iba enfocado al buen desarrollo del lenguaje, utilizando correctamente las palabras y en qué momento se debían implementar o utilizar. Tips ortográfico 1, el 2, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. Retomando el último tip ortográfico, hablamos de hablar y escribir no cuesta nada. Entonces debemos buscar esa formación en el lenguaje que nos permita hacernos entender para tener una ortografía correcta que genere entendimiento, comprensión, que ese proceso comunicativo se haga entender. Como conclusión de la propuesta, que tiene por nombre Una mirada gramatical para el desarrollo de la competencia lingüística, permite el uso correcto de las reglas y categorías del lenguaje. A las personas le permite mejorar la expresión, la parte del discurso, la producción textual, la comprensión e interpretación de textos. Y cuando se utiliza adecuadamente las reglas, las normas, se va a realizar el proceso comunicativo fácilmente. El mensaje que se escribe y que se construye se logra entender. Se comparte esa información de manera clara, concisa, precisa y se obtiene una buena comunicación. En este aspecto del lenguaje se va a ir enfocado en un alto nivel de comprensión, de seguridad y de compromiso. El docente de lengua castellana, para poder generar conciencia, reflexión del uso correcto de las categorías gramaticales, debe innovar, debe crear ambientes creativos, como por ejemplo el uso y la aplicación de plataformas virtuales a través de juegos, imágenes, que permitan el buen uso de estas normas. También a través de lúdicas, actividades lúdicas recreativas que permiten ese espacio de querer aprender su lengua y manejarla muy bien. De esta manera, el docente va a generar en los estudiantes una formación en competencias, desarrollando excelentes escritores y lectores.
Muchas gracias. Esta fue la propuesta titulada Una mirada gramatical para el desarrollo de la competencia lingüística.